El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes 8 de febrero del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguimos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. A ver, me dicen que, bien, ya les voy a comunicar el teléfono de nuestro primer invitado que está atento a la llamada, nos acaba de escribir. Con él vamos a hablar acerca de un tema que ha consternado a la ciudadanía de nuestro país y lo hemos visto específicamente en redes sociales. Y comento algunas de las reacciones internacionales. ONU consternada por asesinato de bebé venezolano en costas de Trinidad y Tobago, una situación, bueno, inenarrable, incalificable, esto lo decimos nosotros. Habrá que ver en qué termina esto y si efectivamente dan con los responsables, porque, bueno, huelgan los comentarios. Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM, y esto lo tomo del Nacional, para refugiados y migrantes venezolanos, afirmó que este incidente revela la difícil situación a la que se enfrentan las personas que se desplazan durante los desesperados y peligrosos viajes buscando seguridad. Esto lo reconoce un funcionario de Naciones Unidas. Y, bueno, la comunidad internacional ya lo sabe, pero debería preguntarse de qué huyen. Venezuela no está en guerra, Venezuela no sufre una catástrofe natural, ¿de qué huyen? La pregunta evidentemente es retórica. Sigo leyendo. La ONU y 4 de sus principales agencias expresaron este lunes su consternación por el fallecimiento de un bebé migrante venezolano ante una interceptación en el mar frente a la costa de Trinidad y Tobago. La Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia lamentaron profundamente la tragedia de un comunicado conjunto. Bueno, saben cuál es la situación. Y, el tema es resolver la causa. Esto lo decimos nosotros. Leo entre comillas: estamos profundamente entristecidos por esta tragedia y transmitimos nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos que lloran esta pérdida y deseamos una pronta recuperación a los heridos. Nadie en búsqueda de seguridad, protección y nuevas oportunidades debería perder la vida. Esto lo dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos. Bueno, tenemos en línea telefónica, me parece que ya a nuestro primer invitado conoce el tema, porque además él le ha hecho seguimiento, es defensor de derechos humanos. Se trata de Orlando Moreno, quien forma parte del Foro Penal Venezolano del Tamacuro, pero también de Vente Venezuela. Orlando, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias por la oportunidad y por el interés en el tema. Pues muchísimo interés de conocer la información que puedas compartir con nosotros y te pediré un comentario inicial sobre esta tragedia que tantas reacciones ha generado. Te escuchamos. Sí, lo primero que nada es que quede claro que asesinaron a un niño del Tano, a un niño venezolano. Se enluta a otra familia venezolana. El horror que vivimos los venezolanos es del Zulia hasta el Delta. Y hago referencia al Zulia por la niña ahogada de 7 años que intentó cruzar el río Bravo entre México y Estados Unidos. Y ahora el niño asesinado que intenta cruzar hacia Trinidad y Tobago. El niño cumple con el nombre de Yaelvis Santoyo Saravia. Iba en brazos de su madre, Darielvis Saravia.
una de las 20 personas que se embarcaron en Delta Macuro la noche de este sábado rumbo a Trinidad y Tobago. En su trayecto, los balseros habrían sido interceptados por los funcionarios trinitarios, que habían disparado contra la embarcación sin mediar palabras, asesinando al niño e hiriendo a varios de los venezolanos a bordo. Le dijo en los brazos, me mataron al muchachito y yo estoy tiroteada también, dice uno de los audios que circula de la madre del niño, que refleja el dolor intenso. Ahora me pregunto, ¿qué clase de personas son para disparar así? ¿Qué consuelo puede tener una madre después de eso? He tenido contacto con la tía del niño asesinado, la señora Daiselis Salgado. Ella desde el primer momento me reportó la situación, pidiéndome que le ayudara a visibilizar esa terrible situación. Siempre me mantenía en contacto donde sus padres, estaban conmocionados y en búsqueda de otra niña que también iba en la embarcación, una niña de 2 años. También estaría detenida con el resto de los tripulantes. La mamá herida, el papá y la señora Daiselis están en este momento en el hospital de Sangre Grande, en Trinidad y Tobago. Gracias a Dios, el estado de salud de la madre es estable. Ya ha tenido la atención médica requerida. La bala que hirió a la madre del bebé fue entre el seno y la clavícula. Las demás personas, de niños y adultos, incluyendo la niña de esta madre que perdió a su niño, están detenidos en el helipuerto militar de Chaguaramas. Estamos haciendo todo lo posible para lograr la liberación de estas personas, con la oficina de Michelle Bachelet en Venezuela, con la UNICEF y otros organismos de las Naciones Unidas. Lo que sí está claro, que esta es la realidad de nuestras costas. Es una tragedia permanente, con rostros, historias, familias y muchísimo dolor. Esto, sin duda alguna, lo hemos denunciado anteriormente por aquí, por tu programa, María, y lamentablemente esta situación es bastante dolorosa para todos nosotros, para todos los venezolanos, incluyendo para muchísima gente del mundo que me ha escrito en solidaridad con esta familia. Ahora, Orlando, tú dices que quienes iban en la embarcación, incluyendo a la madre de este pequeñito, están detenidos, ¿o entendimos mal? La madre está en el hospital de Sangre Grande, a ella la tienen atendiéndola, pero ella iba con su hija de 2 años y su pequeño, que asesinaron. La niña está detenida, cumpliendo, entre comillas, una especie de cuarentena, pero siguen detenidos en el helipuerto militar de Chaguaramas. Todas las personas que detuvieron en ese bote siguen detenidos, sin ningún tipo de respuesta gubernamental ni nada. O sea, estamos haciendo referencia a esto porque conjuntamente con la Misión de Prevención de los Hechos de la ONU, con la Oficina de Bachelet en Venezuela, hemos logrado por lo menos que haya un pronunciamiento formal por parte de estos organismos y lograr una medida de protección humanitaria para que estas personas no regresen a Venezuela. Ahora, tú decías, se trata de venezolanos deltanos. ¿Cómo está la comunidad en esta región del país? ¿Cuál ha sido la reacción ante esta tragedia, Orlando? La verdad, la gente está muy entristecida, pero Delta Macuro como tal vive como otra dictadura interna. O sea, es una única entrada, una única salida. La gobernadora del régimen mantiene secuestrado a la población. Quiero dejar de entender que el 98% de la población deltana depende del régimen. O sea, esto se traduce que depende del régimen, depende del menos de $2 su salario. O sea, esto quiere decir que prácticamente la gente está sumida o aprisionada en este estado, con 20 litros de gasolina semanal. O sea, es una situación dantesca, dolorosa en todos los sentidos. La gente huye, y huye para un país muy cercano, que es Trinidad y Tobago, que te puedo asegurar que un miembro de cada familia en el estado del Tamacuro está en Trinidad y Tobago.
Este padre, por ejemplo, que tenía 8 meses en Trinidad y Tobago trabajando para reencontrarse con su familia, envía el dinero a Venezuela para que la familia fuese a Trinidad y Tobago a encontrarse, y ocurre el terrible siniestro. Esto es la realidad que se vive en la Venezuela profunda, que se vive en Huiria, en Sucre, que se vive en Tucupita, estado del Tamacuro. O sea, hay realidades, y que lo que vemos hoy en día en las grandes capitales, en Caracas, en Lechería, son pequeñas burbujas que el régimen pretende crear con su testaferro, creando grandes hoteles, creando tiendas lujosísimas. O sea, lo que vemos es una realidad muy distinta a lo que se vive en estos municipios, que Tucupita incluso está a media hora de Barranca Orinoco, que a principios de año se vivió una guerra campal. O sea, no solamente por la crisis que te estoy reflejando, que cobran menos de $2. Estamos hablando que también hay un conflicto armado creciente en esta zona del país, y que no solamente es como el coqui, el conejo o el Bambi, sino en esta zona que las megabandas como el Sindicato Barranca se apoderaron del 80% del territorio del Tano, parte del sur de Monagas y también de Bolívar. O sea, estamos hablando de que el territorio se nos encoge para las personas que queremos de otra manera vivir en Venezuela. Entonces, esto es el reflejo de 6 a 10 embarcaciones que salen diariamente por las costas deltanas hacia Trinidad y Tobago. El desespero, me imagino, del gobierno trinitario de detener esa ola, que incluso en los últimos años actualizó su guardacosta, colocándole drones, motores de alta cilindrada, para detener esa ola. Pero es imposible. O sea, aparte que Trinidad y Tobago es amigo de los criminales que hoy ostentan el poder. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Hay una confabulación, no hay una respuesta clara del primer ministro en decir, vamos a investigar, vamos a buscar la manera más propicia para regular el flujo de migrantes venezolanos. Pero no, lo que hacen es dispararle. No es la primera vez que le disparan. Tenemos testimonios de muchísimos venezolanos, deltanos específicamente, que dicen que la Guardia Costera siempre le dispara a los motores para detenerlos y arrestarlos. Es la forma. En este caso se le escapó de las manos, asesinando a un niño y mandando a su madre al hospital. Orlando, ponemos que se trata de una familia de muy bajos recursos, ¿correcto? ¿O nos equivocamos? Sí, completamente. Ahora, yo te preguntaría, porque de esto hemos hablado en otras oportunidades, esto es como la punta del iceberg, esta tragedia, este horror de un niño que muere, baleado, producto de la acción de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, pero alrededor de esta situación hay otros dramas, tráfico de personas y otros delitos conexos. Yo te pediría un comentario sobre este tema. Te escuchamos. La verdad es que se mezcla de todo. Esta ruta de Huiria, del Tamacuro hacia Trinidad y Tobago, si le ponen la lupa, se encontrarán muchas cosas. El tráfico de gasolina, el tráfico de oro, el tráfico, el narcotráfico, la trata de personas, las redes de tráfico infantil, un sinfín de comercio ilegal que tienen estas megabandas y que tiene incluso el régimen pactados con estas megabandas. Esa es la salida. Ellos no quieren saber, no quieren que esa ruta se sepa, porque por allí hay de todo. Evidentemente es la ruta un poco más fácil será para los venezolanos, o en este caso para los deltanos, salir hasta Trinidad, porque no hay una ruta oficial para Trinidad y Tobago. Y si fuera oficial, entonces cobraría muchísimo más, el costo sería mucho más elevado. Estamos hablando entre $200 y $300 por persona, y a veces, en este caso los niños no pagan, pero lamentablemente este niño pagó el pasaje con su vida. Eso es la tragedia que se vive en esta zona. Usan esa ruta fluvial de los más de 3.600 ríos que tiene el Tamacuro
para desplazar cualquier cantidad de comercio ilícito para el resto del continente. Orlando Moreno, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la reacción desde Venezuela y de las autoridades de Trinidad y Tobago. Este tema no es nuevo, digamos, este es el último incidente lamentable, triste, dramático incidente en las costas entre ambos países, pero han ocurrido otras circunstancias también lamentables y aparentemente hasta ayer, hasta hoy, no ha habido cambio en las autoridades trinitarias en torno a esta situación. Te ruego permanezcas unos minutos más, al regreso quisiera tu comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las dimensiones de esta crisis migratoria venezolana. La más grande que ha conocido el continente y en camino a convertirse al éxodo más grande del planeta por encima del sirio. Y yo insisto con esto, las autoridades y organismos internacionales tienen que preguntarse de qué huye esta gente. Nosotros lo sabemos y creo que también, digamos, la comunidad internacional, la pregunta es cómo resolver el problema para que esto deje de ocurrir, este tipo de tragedias, como la muerte de este pequeñito en brazos de su madre cuando intentaba llegar a Trinidad y Tobago. Nos acompaña Orlando Moreno, que es defensor de derechos humanos. Él forma parte del equipo del Foro Penal Venezolano del Tamacuro, también es coordinador estatal de 20 Venezuela, en esta región del país. Y yo le dejaba una inquietud a propósito de las reacciones, no solo de la comunidad internacional, Naciones Unidas, otros organismos, también de las autoridades venezolanas, el régimen de Nicolás Maduro y su contraparte en Trinidad. Yo te pediría un comentario, porque insisto, esta es la punta del iceberg, Orlando, pero no es la única situación lamentable que nos ha tocado narrar o comentar. ¿Qué puedes decir? Nos te escuchamos. Sí, realmente hemos denunciado desde deportaciones de niños, desde naufragios. El año pasado estuve detenido incluso por subir el tono a uno de los últimos naufragios mortales que hubo en el Tamacuro en Trinidad, y ahora esta, pero haciendo una cronología, ha venido como en aumento. Primero las deportaciones de los niños, luego los distintos naufragios, y ahora esto. O sea, prácticamente es como que Trinidad y Tobago hoy nos declara la guerra. Cuando hablamos de las deportaciones es porque en la embajada de Nicolás Maduro en Trinidad y Tobago obligan a los venezolanos a firmar un papel donde ellos solicitan ser deportados, donde claramente es falso. Pero evidentemente el venezolano sentirse detenido en el puerto militar de Chaguaramas quiere su libertad, y si la consigue yéndose del Tamacuro para luego
nuevamente regresar a tener todo con su familia. Eso es lo que pasa en esta zona del país. O sea, tanto el régimen como el gobierno trinitario con la embajada de Maduro en Trinidad logran como una especie hace un trabajo para deportar esta cantidad de migrantes. Estamos hablando de cientos de personas que han sido deportadas con ayuda incluso del régimen de Nicolás Maduro hacia Güiria y Tucupita. Y la pregunta es, ¿por qué esta gente huye? No solamente por la crisis humanitaria, es por el conflicto armado creciente. Se vive una guerra. Un país como Siria, que está en una guerra convencional, estamos hoy viviendo una guerra no convencional, una guerra híbrida del régimen contra los venezolanos. Estamos hablando de que si el sueldo de una persona, de un maestro, que es el grueso de quienes trabajan en del Tamacuro, es menos de $2, ¿qué le quedará a esa persona? O sea, estamos hablando de que esto viene de manera acelerada. Esto es lo que implementa el régimen, una supuesta normalización económica solamente para los suyos, para sus enchufados, para sus corruptos, y la gente de a pie, evidentemente, les explota en la cara a ambos sectores, tanto a esta falsa oposición como al régimen. Claramente, la salida de esto no es por elecciones. No por elecciones, porque el 21 de noviembre, voy a hacer este comentario, iba a trasladarme a enterar a un primo. El 21 de noviembre, incluso cuando se estaban realizando las elecciones espurias que celebraron ambos sectores, un vehículo de la Unión Europea estaba en la alcabala que cruza hacia Tucupita y Barranca del Orinoco, con 2 vehículos de alguna fuerza pública, me imagino que el SEBIN, no sé. Pude llegar allí porque nos pararon, nos bajaron, y pude escuchar al fondo que un guardia le decía a una persona, mira, la persona le pregunta, ¿qué hace esa camioneta allí? No, están esperando autorización del sindicato de Barranca. O sea, la Unión Europea para llegar a Barranca del Orinoco estaba esperando autorización del sindicato de Barrancas. Eso ocurrió o sea, yo lo vi, yo seguí evidentemente, pero yo los vi. O sea, nadie me lo va a contar, nadie me echa el cuento. O sea, eso está pasando en esta zona del país. O sea, prácticamente los organismos internacionales tienen que pedirle permiso ni siquiera al régimen, permiso a las megabandas para poder hacer su trabajo. O sea, ¿por qué no hablan de eso ambos sectores que se sientan, dialogan y luego van a elecciones para crear un pacto? ¿Por qué no hablan de la realidad que vive el barranqueño o el deltano de la megabanda del sindicato Barrancas, por lo menos en esta zona del país, o el sur del estado Monagas, Uracoa, Temblador y Sotillo? O sea, eso es lo que es indispensable aquí. ¿Cuál fue el éxodo incluso de barranqueños hacia otras zonas del país o hacia otros países cercanos como Guyana y Trinidad y Tobago? Eso es lo que le debe preocupar a ambos sectores, que hoy en día no hacen una respuesta. Ya ellos no quieren saber de comunicados, ellos no quieren saber de pronunciamiento, ellos quieren acciones, porque la vida prácticamente se nos va en esto, en buscar qué comer y salvaguardarse de no decir un mal comentario de la banda o del líder de la banda, porque te llegan a tu casa, te tocan la puerta y te amenazan, o si no, te matan, porque eso es lo que hacen en esto, en el Bajo Delta, por ejemplo, en los municipios Pedernales, Antonio Díaz y Casacoima tomado por la FARC, que tiene incluso una mina de oro que le cambiaron que le pusieron el nombre de Valledupar, y el sindicato Barranca tiene una mina frontera con Guyana que se llama El Terror. O sea, allí es donde tienen que investigar, y de allí pregúntenle a la gente, a los venezolanos que viven en esa zona del país, que prácticamente sobreviven bajo un mandato de una banda criminal. Eso es lo que vive el venezolano.
Las críticas que hemos visto, no, que la mamá lleva un niño, pero es que no, nadie sabe, nadie pelea las batallas de cada persona. No se sabe qué vivió esta familia antes de tomar esa dura decisión, porque salir del país por el mar, por un mar tan peligroso que está entre del Tamacuro o Sucre hacia Trinidad y Tobago, es sumamente peligroso en un peñero de madera. O sea, hay que ponerse la mano en el corazón y venir a esta zona del país, a la Venezuela profunda, para darse cuenta de lo que prácticamente vive un venezolano. El venezolano no huye de un país que se arregló. Orlando Moreno, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana, defensor de derechos humanos, activista del Foro Penal, coordinador del Tamacuro, también de 20 Venezuela. Nosotros tenemos que hacer una pausa, ya tenemos a nuestro siguiente invitado, por él vamos a seguir ahondando en este tema. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la tragedia de millones de venezolanos que han huido de nuestro país. Saben ustedes en qué condiciones. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de la UCAP. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada. Muy buenos días. Bien. Pues yo le pedí un comentario a nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa y específicamente el impacto que ha tenido esta situación, esta crisis migratoria para los niños venezolanos a la luz de este hecho, de esta tragedia, de la muerte de un pequeñito en brazos de su madre mientras intentaban llegar a Trinidad y Tobago. Lo escuchamos. Bienvenido. A ver, lo primero que es expresar las condolencias a la familia, bueno, y nuestro rechazo contundente frente a este incidente. Ya en tu espacio, hemos alertado que incidentes de violencia contra la población migrante no iban a cesar, y lamentablemente hoy nos toca reportar un caso, bueno, creo que nos ha dolido a todos los venezolanos. No es un hecho aislado, no es un incidente como un comunicado oficial del gobierno expresó. Ha sido una política sistemática y una práctica sistemática del gobierno de Trinidad y Tobago contra la población migrante venezolana. Lamentable leer un comunicado, bueno, donde un transporte oficial militar, alegando legítima defensa, agredió de forma criminal a un peñero con migrantes desarmados. El argumento era legítima defensa, bueno,
creo que no soporta ningún tipo de análisis. Ahí no hay ni proporción, ni amenaza latente, y no se justifica una agresión de esas características. Y hace unos meses atrás, recordamos que el mismo gobierno de Trinidad y Tobago lanzó a alta mar también un peñero con migrantes venezolanos donde habían niños. Entonces es un incidente que es recurrente, que es importante entender que la migración es un derecho, que la migración venezolana tiene una característica específica que es forzada. Esas personas que se lanzaron en alta mar no lo hicieron por placer, por turismo, para conocer las costas de Trinidad y Tobago. Lo hacen como una estrategia de supervivencia frente a una profunda crisis que se ha vivido en Venezuela. Si eso los gobiernos no lo entienden de otros países, evidentemente se va a criminalizar la migración. Y la migración bajo ninguna circunstancia puede ser criminalizada. Al contrario, el gobierno de Trinidad y Tobago en el año 1990 ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y se obliga internacionalmente a proteger a todos los niños independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio. Entonces, ese tipo de acciones se alejan del derecho internacional, genera una responsabilidad, y esperamos que las autoridades venezolanas, de una forma contundente, categórica, firme, alcen su voz y exijan una investigación y sancionen a los responsables. Y que estas familias afectadas, víctimas, reciban el acompañamiento, la protección, para que les permita superar este hecho violento y tener los mejores recursos de afrontamiento frente a una situación que evidentemente es dolorosa. En su opinión, ¿por qué ha sido imposible que las autoridades de Trinidad y Tobago entiendan las dimensiones de esta crisis? Y le pregunto esto porque, haciendo comparaciones con otras naciones, cada, gobierno tiene su política en relación a estos temas, pero, por ejemplo, en Colombia, que tampoco es un país del primer mundo, hacia la migración venezolana, la política ha sido otra, incluso hacia los niños nacidos en Colombia, que en un momento llegaron a ser apátridas y que han recibido la protección del Estado. ¿Qué puede decirnos? Hay que ser como muy claro que ese tipo de acciones no tienen ningún tipo de justificación. Creo que eso es lo primero que tenemos que tener muy claro y todos los venezolanos repetirlo. No hay ningún tipo de justificación para una agresión a ningún migrante. Y eso vale para Venezuela o para cualquier otro país. Ahora, ¿qué ha pasado con la migración de Venezuela? Bueno, que es una de las más importantes de América Latina. Más de 5 millones de personas han migrado. Y evidentemente los países receptores, sus sistemas de salud, educativo, de seguridad social, también tienen problemas, también tienen limitaciones y no tienen esa capacidad de captación y de atención. Y evidentemente cada país es soberano en determinar sus políticas migratorias. Pero esa facultad que tienen los estados no es una patente de corso para que esas políticas sean violatorias de los derechos humanos, que coloquen en riesgo o que provoquen la muerte de una persona. Entonces, ahí hay que tener como el justo equilibrio y por eso hemos insistido mucho en los protocolos transfronterizos y en mecanismos de cooperación entre estados para poder atender una problemática, que ya no solo afecta a Venezuela, sino está afectando a otros países. Pero bajo ninguna circunstancia no se puede criminalizar el hecho migratorio, no puede haber deportaciones masivas, no puede haber separación del niño de su grupo familiar, hay que partir del principio de buena fe con respecto al migrante, hay que partir del rol fundamental de la familia, la unidad de la familia como grupo. Esos son elementos fundamentales, partiendo también del interés superior y la prioridad absoluta que tienen los niños. Entonces yo voy a entender que en un Estado responsable, serio, que conozca los principios de la protección integral de los niños, estos principios los hacen operativos y todos sus funcionarios son garantes de que esto se cumpla. Ahora, esta no es la única tragedia que involucra a niños venezolanos. David Molaski, comisionado del secretario general de la OEA para la crisis migratoria de Venezuela, ayer escribió en sus redes sociales: en 38 días, que va de 2022, han muerto 2 niños y una niña huyendo del país en distintas regiones del continente. Él mencionaba el caso de Victoria en la frontera de Estados Unidos y México, Keiler en Bolivia y Chile y este bebé en costas de Trinidad. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, hay incidentes cuando los que han logrado trascender a la opinión pública. Estimamos que puede haber otros casos de niños que no necesariamente se hacen públicos. Nosotros en Secodá estuvimos en los pasos clandestinos de La Guajira y Arauca y evidentemente los niveles de riesgo, los niveles de violencia son bastante complejos. Hace un par de semanas
También en Colombia hubo un accidente de tránsito donde un autobús lleno de migrantes venezolanos volcó, bueno, y hubo una cantidad de lesionados y fallecidos. Entonces, esas son las circunstancias. El hecho de que un venezolano quiera salir del país como sea y atravesar desiertos, atravesar ríos, atravesar páramos, para llegar a algún destino, para recibir algún tipo de atención, algún tipo de protección, eso te da cuenta del impacto de la crisis. Eso es lo que pasa en Venezuela, y sobre todo la pandemia lo ha exacerbado. Profundas desigualdades. Cuando uno ve la realidad de Caracas como la área metropolitana, hay desigualdades que son importantes. O sea, tienes una realidad en algunos sectores del este de la ciudad y otras realidades en el oeste, o incluso en el propio este de la ciudad hay desigualdades. Y cuando uno pasa las fronteras del área metropolitana y se aproxima hacia el interior del país, la realidad es mucho más cruda. La realidad es mucho más cruda en términos de servicios públicos, vialidad, transporte, seguridad, escuelas, acceso a agua potable, acceso a gas, el sistema público de salud. Entonces, ¿cómo no se le pide a un venezolano que no busque las formas de protegerse y proteger a su familia? A ver, SECODAP no estimula la migración, pero tampoco critica, cuestiona o criminaliza a la familia que toma esa difícil y dura decisión entre quedarse en Venezuela o utilizar algún tipo de recurso fuera para poder apoyar a su familia. Entonces es una decisión muy compleja. Esto ratifica el impacto que ha tenido la crisis y la emergencia en la vida de los niños, y esto no es lo que no se ha visto en perspectiva. Y las autoridades venezolanas no han logrado entender, bueno, que la crisis tiene una afectación diferenciada en niños, en mujeres, en adultos mayores, en personas con discapacidad. Bueno, siendo poblaciones vulnerables, no hay ningún tipo de política que los proteja. Ahora, ustedes han hecho investigaciones para conocer el impacto que esta crisis migratoria ha tenido para los niños venezolanos, los que se quedan y los que se van, incluso los que viajan solos. ¿Qué puede compartir con nosotros sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, primero tienes un problema de datos. Poder saber la población migrante que hace pasos transfronterizos, solos o no acompañados, es bastante complejo, ¿no? Migración Colombia tiene una data, pero generalmente siempre hay un saldo migratorio por las personas que pasan por otras rutas clandestinas. ¿Qué es lo que pasa? Cerrar fronteras no frena la migración, la hace más insegura, porque las personas van a buscar otras formas de poder salir. Y América Latina, especialmente, que por su proximidad es una primera consideración para el migrante, ha tenido políticas mucho más restrictivas, no solo en términos migratorios, sino también en términos sanitarios, por el producto del COVID. Pero eso no detiene la migración. Y la migración en Venezuela siempre ha sido pendular. Siempre hay un incidente interno en Venezuela que te detona el flujo migratorio, bien sea conflictos, bien sea servicios públicos, bien sea acceso a combustible, bien sea inflación. Entonces, siempre hay un factor interno que te estimula la migración. Entonces, ¿cuál es el impacto en los niños? Bueno, tienes un duelo migratorio, tienes un niño que se expone a distintas formas de violencia sexual, explotación sexual comercial, trata, violencia física. Tienes un impacto porque se desagrega la familia. Entonces ahora la maternidad y la paternidad se ejerce a distancia por una red social. Y ahí hemos sido también muy categóricos. Un padre que migra no es un padre que abandona. Siempre hay esa conexión porque hay un arraigo hacia Venezuela. Entonces ahí hay unas implicaciones, por eso desde SECODAP la migración es un motivo de consulta del Servicio de Atención Psicosocial, porque hemos identificado que tanto la migración como la violencia, como el impacto de la pandemia ha conllevado alteraciones en el estado de ánimo de los niños. ¿Eso en qué se traduce? En estados depresivos, cuadros de tristeza, terrores nocturnos, conductas regresivas y todo lo que tiene que ver con suicidio o autoagresión. No es casual y no hay que verlo fuera de contexto el incremento que hemos tenido de casos de adultos y niños con autoagresiones. Entonces eso te implica el compromiso en la salud mental, el compromiso en el ejercicio de derechos, la vulnerabilidad porque no tienes un Estado con una institucionalidad que te permita protección. Entonces, incidentes como lo que estamos lamentando hoy, si no se toman los correctivos, van a seguir ocurriendo. Trinidad y Tobago, frontera con Brasil, frontera con Colombia. Eso hoy, fíjense que ya venezolanos están llegando caminando a Estados Unidos a través de Río Grande. Eso jamás se había visto en población venezolana. Entonces, eso está ocurriendo. Entonces, ahí yo creo que el llamado es a la conciencia,
el llamado es a la sensatez, el llamado es a cumplir las obligaciones que la propia Constitución de la ley establece para la protección de todos los venezolanos. Y no se trata para complacer a SECODAP, se trata por cumplir obligaciones que permitan proteger a los niños y garantizarles un presente mucho mejor. Pero ¿qué consecuencias trae si no lo hacemos? Comprometemos el capital social de un país. Yo creo que ¿Qué es información? tomar los correctivos inmediatos. ¿Cuál es la data que ustedes manejan, evidentemente extraoficial, con relación a estos temas, sobre el impacto para la niñez, la cantidad de niños que están, se autolesionan por esta situación, que se han quedado solos, que están saliendo por la frontera sin acompañamiento? ¿Qué puede compartir con nosotros? Fíjate, en términos de violencia, autoagresiones, o sea, no quiero abusar de mi memoria, pero en la página web de SECODAP hay un reciente informe sobre muertes violentas de niños y hay un capítulo especial sobre violencia autoinfligida. Y hay una data, si mi memoria no falla, para el semestre del año pasado, primer semestre del año pasado, más de 20 niños tuvieron suicidio y 5 ideación suicida. Pero igual, es una cifra que en el informe está desagregada, bueno, y ahí yo invito a todas las personas interesadas, incluso las autoridades, que accedan a la página web de SECODAP, a la sección de informe y descarguen esa información para que vean la data que tenemos levantada en función a nuestro acceso a víctimas. ¿Qué es importante? La data oficial. La data oficial nos permite identificar la magnitud y el alcance del problema. Incluso hicimos otra investigación para análisis de políticas públicas en temas de salud mental y analizamos memoria y cuenta entre el 2014 al 2017 y no hay ninguna acción con respecto a la salud mental de los niños. Y en términos de presupuesto, menos del 1% se dedicó a la salud mental. O sea, ahí tienes como indicadores objetivos que te indican, la desatención que hay en estos temas. ¿Qué es importante? Apostar a la prevención, apostar a la promoción. Las familias tomar una decisión de emigrar, ahí creo que hay que ponderar los riesgos, los beneficios y sobre todo cómo como familias se adoptan medidas para proteger a los niños. Y frente a la crisis que vivimos en Venezuela, cómo apostamos a las redes de solidaridad y redes de apoyo. Y y exigir al Estado el cumplimiento de sus funciones y tratar de cerrar las brechas y las desigualdades que en pandemia se han exacerbado. Carlos Trapani, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a qué hacer frente a esta situación. Entiendo que ustedes en SECODAP, en el centros comunitarios de aprendizaje, están trabajando coordinadamente con UNICEF. La representante de UNICEF se pronunciaba sobre la muerte, el asesinato de este bebé venezolano en brazos de su madre. Jean Gould decía, directora de UNICEF para América Latina y el Caribe, ningún niño o niña migrante debería morir jamás, ya sea viajando con sus padres o solo. Ninguna madre quiere poner en riesgo la vida de sus hijos en un pequeño barco en alta mar, a menos que no tenga otra opción. La pregunta que yo le dejaría es, ¿cuáles son las opciones? Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Hablando acerca del impacto de la migración venezolana, en el caso concreto de los niños, tomando como punto de partida esta tragedia. Insistimos, la muerte de este bebé en brazos de su madre cuando intentaban llegar a las costas de Trinidad y Tobago. Nos acompaña Carlos Trapani, quien es abogado, coordinador general de SECODAP, investigador de la OCAP. Y yo le dejaba una inquietud a propósito de las herramientas que los venezolanos tienen a la mano, la comunidad internacional
en tanto las cosas cambian en nuestro país para hacer frente a esta situación. Yo compartía con usted, con la audiencia, las declaraciones de la directora de UNICEF para América Latina y el Caribe sobre este caso, esta tragedia, advirtiendo que ninguna madre quiere poner en riesgo la vida de sus hijos en un pequeño barco en alta mar, a menos que no tenga otra opción. ¿Qué puede decirnos? A ver, la única opción es proteger, la única opción es garantizar los derechos, la única opción es que cada familia pueda tener posibilidades reales, tangibles, de poder vivir con dignidad. Esa es la única opción, y evitar que estos hechos no se repitan. O sea, hay unas causas estructurales que si no se atienden, la migración va a continuar y se va a incrementar. Entonces hay que fortalecer el sistema de salud, fortalecer el sistema educativo, hay que fortalecer el sistema de identificación de los venezolanos, hay que fortalecer el sistema de alimentación. O sea, hay muchísimas necesidades de fortalecer para que las familias venezolanas puedan vivir con dignidad, sobre todo puedan tener certeza. Yo creo que una de las características que caracteriza al migrante es la gran incertidumbre que vive en Venezuela. Y eso lo identificamos en La Guajira y coincide con migrantes en Arauca. Uno de los alegatos que ellos decían en frontera es que ellos no sabían en Venezuela si iban a poder comer. Entonces eso es inaceptable en un país con Estado de Derecho. O sea, el venezolano, independientemente de su condición, tiene que tener certeza de vivir con dignidad. Y allá hay una obligación del Estado de generar oportunidades, condiciones, protección, un marco jurídico que sea coherente con un enfoque de derecho, políticas públicas coherentes, integrales, consistentes, con recursos, con responsables. Hasta que eso no se atienda, la migración va a ser una realidad que no era una realidad cercana a nuestra cotidianidad. Y creo que el otro elemento que me parece importante es poder hablar de estos temas, problematizar de estos temas y exigir respuestas. No solo porque lo diga UNICEF, sino bueno, porque los gremios, las universidades, los centros de investigación, organizaciones sociales, de una sola voz, son firmes y contundentes en exigir respuestas a las necesidades de los niños y sobre todo a las necesidades de la familia. Porque si no, bueno, estos hechos, en un par de semanas vamos a tener que lamentar el fallecimiento o la desaparición de otro niño o de otra integrante de una familia. Entre otras cosas porque los niños no escapan a la crisis humanitaria compleja que afecta a todo nuestro país, ¿correcto? No, los niños no están en burbuja, los niños no están alejados de una problemática. Los niños también sienten el impacto de la crisis. Que los niños probablemente no te lo verbalizan, no te lo explican, no te lo desarrollan de una forma como lo puede hacer un adulto, pero el impacto lo viven. Y sobre todo el impacto lo han sentido mucho más en la pandemia. Muchos niños tienen más de 2 años sin pisar una escuela. Muchos niños incluso están sin documentos de identificación por lo complejo y lo costoso que implica la identificación en estos momentos. Entonces, son 2 ejemplos bien concretos, bueno, del impacto de la crisis en la vida de los niños. Entonces, también hay un compromiso en la salud mental. Y hemos sido desde SECODAT muy contundentes en insistir que la salud mental es un derecho. Y en este contexto de emergencia, bueno, cómo se ha vulnerado. Si los padres se encuentran preocupados, estresados, deprimidos, con no saber qué hacer para poder responder a las exigencias cotidianas de la vida, eso va a tener un impacto en las relaciones con los niños. La familia se torna mucho más violenta, mucho más agresiva, se pierden las capacidades parentales y el impacto lo sufren los niños. Tienes una escuela sin servicios públicos básicos, sin docentes, que a duras penas hacen algún tipo de conexión o mensaje de texto, mandan una guía y la escuela pierde esa capacidad de socializar. Eso tiene un impacto en la vida de los niños. Donde un niño tiene que despedirse de su papá y bien, el papá promete que en algún momento se van a volver a reencontrar, eso genera un impacto en la vida de los niños. Ahora los niños no pierden a los padres por la violencia, también pierden a los padres por la migración. Entonces los padres hacen esfuerzo de mantener el vínculo, de mantener el arraigo, y eso genera un impacto en los niños. Que el niño se preocupe por saber qué va a comer, eso es un impacto de la crisis. Y así podemos pasar todo el día desde situaciones bien concretas y bien cotidianas que te indican el impacto de la crisis para la vida de los niños. Además, tomando en consideración que buena parte de estos niños se queda bajo el cuidado de sus abuelos, ¿correcto? Sí, o otros cuidadores, o incluso hermanos mayores. También es un abuelo dejado atrás. Es un abuelo, bueno, que sus condiciones físicas, sus condiciones vitales, incluso sus ingresos están muy afectados
Bueno, y ahora asumen la crianza de sus nietos. Y bueno, con la fantasía de la remesa, nosotros lo que hemos identificado es que la remesa puede aliviar, pero no resuelve el problema estructural de la familia. En Venezuela tenemos situaciones tan absurdas que tenemos incluso, además de una dolarización de facto desorganizada, tenemos una inflación en dólares. O sea, lo que se compraba antes con $50 no es lo mismo que se compra el día de hoy. Entonces, bueno, esas son las distorsiones y bueno, las dificultades que los venezolanos día a día tienen que ir sorteando. Entonces, evidentemente, hay razones suficientes para que el venezolano considere la migración como una opción de supervivencia. ¿Qué es la mejor opción? Bueno, yo no lo quiero calificar, pero bueno, es una opción que coloca en riesgo, sobre todo si se hace de una forma desorganizada, de una forma sin ponderar los riesgos, sin tener rutas seguras de migración y bueno, y sin el apoyo de los estados de tránsito y receptores, bueno, evidentemente los riesgos son mucho mayores. Claro, como decía la directora de UNICEF para América Latina, una madre que toma esta decisión es porque piensa que no tiene otra opción. Carlos Trapani, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Él es investigador, coordinador general de SECODAP, abogado, expresando opinión, análisis, compartiendo información valiosa acerca del tema que hemos debatido la mañana, que tiene que ver con la migración venezolana, tomando conjunto de partida esta tragedia, este horror, si me permiten, que tiene que ver con la muerte de un bebé en brazos de su madre cuando intentaban llegar a las costas de Trinidad y Tobago. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.